Hola, me llamo Chus y los libros son mi pasión, así que os voy a hablar de libros y más libros, de mis autores favoritos y de lo que me transmiten sus historias. Hablaremos de libros de fantasía y de ciencia ficción, de libros de acción y también de pasión, ¿por qué no? Como me pille el humor. Bienvenidos a mi mundo de fantasía. Hola, bienvenidos al capítulo de hoy de las novelas favoritas de Chus. Vamos a hablar de The Way of Shaman, de Vasily Mayenenko. Este es el libro que os cité cuando estaba haciendo la descripción del género. Es el primer libro que leí sobre el tema, es el que me enganchó. Y sigue siendo un libro muy simpático de leer. El protagonista os va, yo creo que a gustar a todos vosotros. Os voy a hablar un poquito del autor. Es ruso y tiene escrito un montón de libros. Es uno de los padres del género. Ya sabéis que fue uno de los que le dio el nombre, y como digo, escribe como una máquina. No os podéis imaginar la de libros que ha publicado desde el primero, que se tradujo al inglés en 2012, hasta hoy en día. Os cito algunas de sus obras, no vamos a hablar de todas ellas, obviamente hay muchísimas, y os dejo el link para que podáis visitar su página en Amazon. Algunos de sus libros son The Way of the Shaman, que tiene 7 libros. La serie está escrita entre el 2012 y el 2016. Entre el 2014 y el 2019 escribió Galactogon, que son 3 libros y que es una serie de light RPG, pero ambientada en mundo de ciencia ficción, para aquellos que prefiráis este género al de fantasía. Luego tenemos Dark Paladin, que son 3 libros escritos entre el 2017 y 2018. En el 2020 publicó sus 5 libros de The Alchemist. Luego tendremos 5 libros más de The Beard Clan, 3 libros de The World of the Changeling, un libro de Starting Point, 3 libros de Invasion, 2 libros más de The Balfour Barriona, y ahora mismo está escribiendo Lord Valesky, del que lleva 7 libros. O sea, el hombre es una máquina, lo que llega a escribir. Sus libros están en original en ruso, están traducidos al inglés y al alemán, y algunos volúmenes, que no series, solo volúmenes sueltos, están traducidos al francés y al español. En caso concreto de The Way of the Shaman, están traducidos los 2 primeros libros al español. La traducción es El sendero o la senda del chamán, creo que es el título original en español. Os pondré los links abajo, tanto para el primer libro en inglés como para el primer libro en español. Vamos a hablar un poco del mundo que define el autor. Estamos hablando de un mundo ligeramente en el futuro, tal vez unos 50 o 60 años en el futuro, no especifica. Es un mundo en el que existe solo un gobierno, es un mundo unificado. Es un mundo en el que existen lo que llaman las imitaciones intelectuales, no sé cómo traducirlas, II, sí, es así de curioso, no son inteligencias artificiales, sino deliberadamente las describe como imitadores, es decir, hay, no sé si llamarlos robots, que imitan al ser humano, pero que no son para nada, ni se plantean en ningún momento la existencia de conciencia en ellas, son simplemente máquinas. Hay muchas protestas, obviamente, en el mundo por esto, porque se les acusa de quitar el trabajo, en fin, lo habitual y todos los movimientos que se asocian a este tipo de avance humano. Es un mundo en el que los juegos online, los juegos de mundo virtual son muy comunes, hay muchísimos y la gente juega a ellos y son muy aficionada. Se usan cápsulas, unas cápsulas muy avanzadas en las que el bienestar físico y mental del jugador, de la persona que usa la cápsula, está garantizada por la misma cápsula, hasta tal extremo que puedes incluso hacer inmersiones de años sin que tengas problemas de salud posteriormente, sino que te permiten mantenerte perfectamente, lo cual lleva a que haya gente que es que literalmente viva en el juego. En concreto, hay un juego que es de tipo fantasía, tipo a los mundos que hemos descrito en The World y en The Mirror World, que se llama Barliona, el juego. Y el autor te dice que el 25% de los mayores de 14 años en todo el mundo juegan a este juego y que está creciendo cada día. Es decir, es una masiva cantidad de jugadores. Además, este juego
fue comprado por el gobierno, lo requisó el gobierno, como lo queramos llamar, y lo gestiona el mismo gobierno. Esto, una de las cosas que garantiza es que mantiene el tema de el cambio monetario entre el juego y el mundo real. Esto va a provocar a su vez lo que os comenté en The Mirror World. Va a ser muy importante lo que ocurre dentro del mundo del juego, no todo lo que ocurre, sino determinadas misiones, determinados personajes, van a tener una importancia en el mundo real precisamente por las consecuencias económicas que sus acciones o inacciones pueden tener. Volvemos a hablar de un mundo donde los clanes es un mundo asentado, ya lleva muchos años en funcionamiento cuando el protagonista empieza la historia. Y, por tanto, los clanes tienen inmenso poder. Hay muchos clanes, hay clanes muy poderosos. El protagonista en concreto se llama Daniel Mahan y su avatar, su forma en el juego se llama Mahan. Es no sé cómo llamar esta profesión, un hackeador, imagino que se les llama, es de esta gente que se dedica a probar las defensas de los sistemas de sus clientes para ver si pueden ser hackeadas o no. El caso es que asistiendo a una convención se encuentra con una mujer, y ahí entra en juego una apuesta que le obliga prácticamente a aceptar ella, en el que ella le desafía a hackear el sistema de alcantarillado de la ciudad que ella ha construido. Él acepta la apuesta y resulta que al final, en vez de hackear un sistema virtual que se supone que es el que le tenía que preparar la otra para que tuviera lugar la apuesta, lo hace en el sistema real. Entonces causa daños y por tanto es condenado por un crimen, es condenado por el crimen y sentenciado. Y es sentenciado exactamente a 8 años de prisión. Y aquí entra un tema muy curioso en este libro, que es cómo te describe las prisiones en este futuro cercano que el autor imagina. Lo que él te plantea es que unos 15 años antes de que naciera el protagonista, que cuenta unos 30 años, el empresario de la mayor empresa que se dedica a la creación de las cápsulas que se utilizan para jugar, llega a un acuerdo con el gobierno. Y llega a un acuerdo porque les ofrece una solución para el problema que tienen con las prisiones. Lo que le ofrece es que los prisioneros cumplan la sentencia en cápsulas y en una parte del juego independiente del resto del juego. Así que él se pone en práctica, hacen unas pruebas, parece que convence y el sistema se impone. Y está totalmente estandarizado para el momento que empieza el libro. Los prisioneros entran en esa sección y literalmente lo que hacen son trabajos forzados, podríamos decir. Hombre, no son tanto, luego veremos cómo se desarrolla y tampoco es eso, pero tienen que trabajar recogiendo recursos, recolectando recursos en unas zonas cerradas, aisladas del resto de la población, en tanto cumplen sentencia. Tienen que sacar determinada cantidad de recursos para cubrir su cuota diaria y si exceden su cuota diaria es dinero que les queda a ellos para hacer lo que les dé la gana. Es también un sistema en el que ellos pueden subir de nivel en sus profesiones y clases. Lo importante de esto es que funcionan de manera diferente al resto del juego en dos sentidos. Uno, a consecuencia de un acontecimiento que ocurrió en el pasado en el cual una pandilla asaltó y violó a la que resultó ser la hija del presidente de la compañía que hacía las cápsulas, que tenía el acuerdo con el gobierno, este señor consigue que entre la penalización que se les da para cumplir sentencias se les apaguen los filtros que existen en el resto del juego. Esto es algo que el gobierno al parecer insiste, te plantea cuando tú entras al juego tienes unos baremos de sensación entre los que puedes jugar, pero es muy difícil pagar los filtros, no puedes jugar al 100% de realismo, digamos, ¿vale? Pero los prisioneros definitivamente los quitan, eso quiere decir que puedes sentir el dolor al 100%. Otro de los aspectos que es diferente en esta sección del juego que es específica para prisioneros de la que está abierta al resto del mundo, es el tema del placer. Cuando un prisionero sube de nivel en cualquier técnica o en su profesión o incluso en su clase, solamente el hecho de que suba de nivel le experimenta un profundo placer. Esto crea un problema que es el de las adicciones y de hecho te comenta el protagonista
que todos tienen que pasar por terapia al terminar su sentencia, precisamente para ayudarles a superar las adicciones. Os quería comentar esto porque una de las cosas que le sorprende muchísimo a Mahan cuando entra es el sorprendente buen ambiente que hay en la prisión. Todo el mundo es muy amigable, es muy majo, sonríen mucho. El ambiente no es precisamente lo que tienes en mente cuando te imaginas una prisión. Y una de las cosas que descubre es que precisamente una de las técnicas que todo el mundo, al menos en esa mina, desarrolla o practica es la amigabilidad. Eso provoca este ambiente excesivamente positivo, que luego tiene su contrapartida, también como él descubre rápidamente, no creáis. Así que ahí tenemos a Mahan, que ha entrado a prisión y empieza a descubrir cosas que nunca se había planteado en el juego, como estas dos cosas que os he dicho, pero también aspectos y técnicas que no se había planteado nunca antes cuando él jugaba el juego, porque no había tenido necesidad de ellas. Una, por ejemplo, a nivel de curiosidad, es el tema de la cocina. Él nunca ha aprendido a cocinar en el mundo real. No tiene necesidad. Existen precisamente las imitaciones, lo que os decía de las inteligencias o intelectos imitadores que llaman en el libro, que son los que hacen las tareas, lo que se podría considerar tareas meniales, todo tipo de tareas, y eso incluye la cocina. O sea que en la vida real nunca ha tenido necesidad de aprender a cocinar y evidentemente en el mundo del juego pues nunca se le había ocurrido que necesitaba esa técnica y por tanto nunca la había aprendido. Cuando llega a prisión descubre que podría ser una buena idea, o por lo menos él se lo plantea así, y decide aprender a cocinar. Es bastante gracioso su primer intento, cuando intenta hacer su primera receta, rata frita, inspira mucho, es muy típico, es un plato muy típico de este tipo de literatura, y no sabe ni siquiera lo que es una sartén. Bastante gracioso. Pero bueno, aquí seguimos al protagonista en este libro, que tiene que cumplir su sentencia de 8 años. Es muy gruesa la sentencia, la tenéis en la primera página, es prácticamente lo primero como empieza el libro, y que claramente en la misma sentencia especifican todos los rasgos de su personaje, de su avatar en el juego. Le dan una raza. Le dicen que tiene que ser humano, una clase, que va a ser un chamán, y una profesión, que es joyero. Los resultados no son muy del agrado de Mahan, la verdad. Lo de humano, bueno, aunque no es una raza que tenga particulares características positivas en el juego. Pero lo de la clase de chamán, todo el mundo sabe que la clase de chamán no vale absolutamente para nada. Y joyero, una profesión de joyero, va a prisión, ¿dónde va a aprender a ser un joyero? Aparte que ser un joyero es una profesión extraordinariamente cara de mejorar por lo que necesita de materiales. Así que no está muy contento. La libertad condicional es posible, solo tiene que pagar una multa de 100 millones de monedas de oro del juego, una cantidad inmensa y que no va a poder adquirir, o eso parece. Pero tenemos a un personaje enormemente optimista que siempre busca el lado positivo y cómo sacar ventaja de la situación que está, y que os va a hacer disfrutar mucho de su aventura. A partir de sus humildes orígenes, sus primeros días en prisión, él traba amistad sobre todo con lo que podríamos decir su vecino, que está casi a punto de terminar sentencia. Lleva 11 años allí, le quedan todavía 4, y que tiene una curiosa técnica que se llama charlatanería, o algo así sería. Como es que charla por los codos, literalmente. Se llevan muy bien y para protegerlo comete una serie de acciones que le abren un camino inesperado dentro del mundo de prisión y le dan una oportunidad que él decide aprovechar, y a partir de ahí se desarrolla el libro y vamos a ver cómo Mahan consigue su libertad condicional, consigue salir al mundo del juego, consigue seguir mejorando, consigue mejorar su profesión de joyero, consigue mejorar su clase de chamán, hasta llegar a un punto en que, consigue pagar la multa que debe por la prisión y por tanto cumplir la sentencia completamente e incluso descubrir el amor, tanto en el juego como en la vida real. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, darle al like y suscribiros al canal, no os cuesta nada y a mí me hace muchísima ilusión. Venga, hasta otra.